Hola a todos, en este video de la lista de videos de cálculo diferencial voy a hablar de funciones. Este es un tema que involucra varios conceptos, pero este video se trata sobre la definición de función, qué es una función, qué no lo es. Y para eso me gustaría que comenzáramos con una analogía. Bien, entonces imaginémonos que nosotros tenemos a la isla que la podemos llamar la isla A. Bien. Y tenemos también la isla B. Resulta que ellas no es que se lleven muy bien. Sin embargo, el avance tecnológico en la isla A es muy grande, de tal manera que sus habitantes tienen acceso a un arco y una flecha. Como no se llevan bien, entonces un día la isla A decide atacar a la isla B. Y entonces cada una de las arqueras que tenemos comienzan a disparar hacia la isla B. ¿Qué podríamos esperar de cuando las arqueras ataquen a la isla B? Entonces, como cada una de estas arqueras solamente tiene una flecha, ¿listo? Eso es importante. Cada una de ellas tiene únicamente una flecha. ¿Qué puede suceder? Puede suceder lo que sucede en este punto de acá, y es que dos arqueras lanzaron sus flechas y cayeron en el mismo lugar. Bien. O la segunda posibilidad es que disparen y el lugar al que dispararon pues solo cayó una flecha. Bien. La zona donde únicamente cayeron flechas, que no necesariamente es toda la isla B. Bien. Esto de acá es una región que nos va a, pues, representar un interés particular. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que acabo yo de dibujar aquí con islas y haciendo una analogía? Imagínense que ustedes tienen acá su plano. Entonces, vamos a tener acá un eje de ordenadas. Vamos a tener unas abscisas. Bien. Y llamémosla que, para ser clásicos, esto es X. Y entonces esto de arriba va a ser f de x. ¿Qué es lo que sucede? X, ¿listo? Este eje acá, el eje de las abscisas, va a disparar esas flechas, bien, hasta que logre hacer una forma. Algo así, por ejemplo. ¿Eso qué significa? Que la arquera que estaba acá disparó, ¿listo? Y le pegó acá a este punto en azul que corresponde a un punto de f de x. Bien, si este es el punto A minúscula, entonces llamamos que esto de acá viene siendo f de A. Es decir, yo aplico la función en A y veo qué resultado me regresa. Esto de acá es una función porque ustedes pueden ver que para cada valor de x solamente tenemos, perdón, podemos ver que sí, para cada valor de x, sí, en cada x únicamente sale una flechita. No están saliendo dos flechas de X, ¿listo? Sino solamente pueden salir una en cada punto, ¿sí? Aquí tengo una, aquí tengo otra, y así sucesivamente. ¿Y qué sucede cuando ellas llegan? Pues vemos que llegan a un solo punto. Llegan a este acá, ¿sí? Esta acá llega a este acá. ¿Qué es posible?
que dos de ellas lleguen al mismo punto, que es lo que sucede acá. Esta llega acá y esta llega a ese mismo punto ahí. Eso puede suceder, es lo que hablábamos de acá. Pero ¿qué es lo que no puede suceder? Lo que no puede suceder es que suceda algo como una función de un círculo, por ejemplo. En ese caso, estrictamente hablando, esto no es una función, porque acá ustedes tienen que esta arquera disparó y no solo cayó acá, sino además cayó acá. O sea, disparó dos flechas o una flecha que cayó en dos lados. Y eso no se puede. Bien, entonces esto de acá decimos que esto no es función, mientras que esto de acá sí es función. Bien, la prueba más sencilla para determinar si ustedes tienen una función o no una función es hacer la prueba de la línea vertical. Entonces la prueba de la línea vertical es trazar una línea, como su nombre lo indica, vertical, y ver en cuántos puntos cruza su tentativa de función. Entonces, esta es mi línea vertical. En el caso de la primera función, esa línea vertical en todos los valores de x solamente corta en un punto. Entonces es función. En el caso del círculo, teníamos el problema de que cortaba en dos puntos y por eso dejaba de ser función. Ahora, la isla A es lo que nosotros llamamos el dominio de la función y la isla B es el codominio. La región donde, la que llamamos la región afectada, es decir, la región donde solamente cayeron esas flechas, esa es la que llamamos nosotros el rango de esta función. ¿Listo? Entonces, veamos un poco a qué me refiero yo con eso. Si ustedes tienen una función como por ejemplo, hablemos nosotros de una función cuadrática. Entonces eso se vería muy parecido a esto. Bien, ¿qué sucede en ese caso? ¿Esto es una función? Sí, sí es una función. Si hacemos la prueba vertical vamos a ver que solo corta en un punto. Ahora, la pregunta es ¿cuál es el dominio y cuál es el codominio? ¿Y cuál es el rango? Entonces, el dominio es básicamente qué valores, ¿sí?, puede tomar X. ¿Qué valores son permitidos que X tome? Entonces, si ustedes tienen una función como la que estamos tratando acá, que es f de x igual a x al cuadrado, pues vemos que aquí no estamos rompiendo ninguna ley matemática si nosotros ponemos cualquier valor real. ¿Sí? Cualquier valor real que nosotros pongamos ahí nos va a regresar un valor de f de x, pero no tenemos ninguna restricción. Diferente de si nosotros tuviéramos, por ejemplo, una función como la siguiente. Si yo dijera que y es igual a 1 sobre x. Bien, y aquí es importante introducir que muchas veces pues ¿qué es lo que sucede? Que y es una variable que depende de la variable x. Y por eso podemos hablar que a veces y sea lo mismo que f de x, como es el caso de acá. Si es 1 sobre x, entonces esa gráfica se va a ver parecido a esto. Y tenemos un punto que es el de 0, en el cual no tenemos sí, un valor que sea ese. En ese caso, pues 0 no está en el dominio, porque si x se hace aquí 0, entonces estoy yo rompiendo una regla y es la de dividir por 0. ¿Ya? A eso es lo que nos referimos con el dominio. ¿Qué valores de x? ¿Qué valores de x puede tomar mi función? ¿Listo? ¿Quién es el rango? El rango son los valores de y o los valores de f de x que mi función puede tomar. Entonces, por ejemplo, en el caso de la cuadrática vamos a ver que esos valores arrancan desde este valor y van hasta arriba. Esos valores están permitidos, pero los valores que están abajo, esos valores no están permitidos. En el caso de y,
en esta función que vemos. Todos los valores de aquí para abajo están permitidos, pero el cero otra vez tiene problemas. De aquí para arriba también están permitidos. Bien, entonces muchas veces los estudiantes lo pueden memorizar, mecanizar, como el dominio es qué valores de X son legales y el rango son qué valores de Y son legales. Bien, en el caso, el codominio no es tanto como f de x, sino pueden pensarlo ustedes como todo ese eje y, o sea, todos esos valores a los cuales las flechas hubieran podido llegar, pero no llegaron por el simple hecho de que la función a la cual estaban entrando no les permitía llegar a esos lados. Esa es una representación de qué es lo que hace una función, de cuál es su dominio, cuál es su rango. Ya una definición formal, pues diría que la función f es como una regla que asigna a cada elemento de x que pertenece al dominio un único elemento de f de x de un conjunto diferente, que es el codominio, ¿ok? Entonces lo podemos escribir acá, ¿no? F de x es una regla, bien, que asigna a cada x un valor, ¿ya? Y solo un valor de f de x, ¿bien? Donde tenemos que x pertenece al dominio, ¿bien? Y f de x pertenece a lo que sería como un codominio, a veces llamado el conjunto E, ¿bien? Pero, los f de x, ya, que vienen de x, esos son los que me forman a mí un rango. Otra forma de ver una función que también es importante es verla como una transformación. Bien, entonces cuando yo la veo como una transformación es porque tienen ustedes que imaginarse que se llama la máquina f. Y aquí entran valores de x y se transforman para convertirse en valores de f de x. Y eso es lo que sucede en una gráfica. Cuando ustedes tienen x y f de x, pues piénsenlo. Si ustedes tienen una tirita acá de dominio y su función es f de x igual a x al cuadrado, entonces esa tirita de acá se transforma en una tirita doblada, que es la función. Espero les haya gustado esta explicación. No olviden suscribirse si quieren ver más de mis canales de otras clases y no olviden darle like.